continuación, el trabajo de grado que lleva por título Estrategia didáctica para el aprendizaje de las artes escénicas en entornos virtuales. Trabajo especial de grado presentado como requisito parcial para obtener el título de licenciada en educación, mención educación integral. Autora Paulette Alba Paola, la tutora la profesora. El presente trabajo de investigación está compuesto por diversos capítulos, los cuales comprenden el contenido total y los mismos se reparten de la siguiente manera. El capítulo 1 concerniente al problema, el cual contiene el planteamiento del problema, objetivo, justificación e importancia de la misma, lo que es también realizar la contextualización o delimitación del mismo. El capítulo 2 concerniente al marco referencial, donde se abordan los antecedentes de la investigación o estudios anecdóticos y las bases teóricas de la misma, que van a sustentar la misma investigación. Seguidamente el capítulo 3, referente al marco metodológico, refleja el tipo de investigación, diseño de investigación, población y la muestra, para finalmente culminar con un capítulo 4 y 5, referente el primero al análisis e interpretación de los resultados, el cual se desarrolla a través de un instrumento que es la entrevista y se realiza a través de la estrategia que es la encuesta. El capítulo 5, conclusiones y recomendaciones, y de esta manera comenzamos entonces mi exposición a la misma y presentación oficial. En la siguiente lámina se observa el primer capítulo referente al contexto geomundial, el planteamiento del problema, en el cual primeramente vamos a observar cómo desde el actual mundo de avances integrativos que procura el desarrollo social en el uso de la educación, se han recurrido a variadas estrategias y formas de arte, entre ellas poesía, teatro, artes escénicas y visuales, así como diferentes didácticas educativas que utilicen esa forma y que permitirán brindar oportunidades para el aprendizaje. Desde una perspectiva económica, los estudios virtuales de arte escénica pueden ser más accesibles y asequibles para un mayor número de estudiantes, es decir, que puedan tener mayor acceso a la diversidad y por su complejidad que requiere más facilidad para poder realizarlo de esta manera, lo que aumenta la demanda de estos programas. Además, la tecnología ha permitido la creación de entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje que pueden ofrecer una experiencia educativa enriquecedora y atractiva. Desde el campo social, los estudios virtuales de arte escénica, como han venido cambiando en todos los tiempos, pueden ayudar a promover la inclusión y el acceso a la educación en áreas donde las oportunidades presenciales pueden ser limitadas. Bien, vemos que actualmente el mundo acaba de pasar lo que fue lo que es el y en la cual las sociedades en la mayoría de los países se encerraron, pero la educación no podía obstaculizarse ni podía sencillamente encerrarla, por lo cual se tuvo que realizar por las distintas naciones estrategias para que pudieran continuar desde la parte virtual, para fomentar la colaboración del intercambio cultural entre estudiantes de diferentes partes del mundo, visto que estas cuentan con diferentes herramientas tecnológicas como la virtualidad, lo que requiere incluso el mayor uso de las redes sociales. En resumen, la combinación de factores económicos, sociales y tecnológicos está impulsando el crecimiento de los estudios virtuales de arte. Se reconocen así tales estrategias didácticas para el aprendizaje de las artes escénicas con entornos virtuales, como aquellas que, según Tobón, citado en Robles 2018, estas constituyen un conjunto de acciones que se proyectan y que ponen en marcha de forma ordenada para alcanzar un determinado propósito, y por ello en el campo pedagógico se trata de un plan de acción que pone en marcha el docente para lograr los aprendizajes. En esta misma diapositiva, se observa que se procura indagar acerca de cuáles son las estrategias didácticas con las que se llevará a cabo las instituciones educativas, la oferta de la población estudiantil y de los servicios académicos en modalidad virtual. Bueno, vamos a revisar lo que existen realmente entonces. Vamos eso tenderá a responderse desde una perspectiva del ejercicio del control de estos entornos virtuales de aprendizaje. Asimismo, se impulsa el presente estudio en base al logro de los aprendizajes de las artes escénicas, donde la mayoría de las instituciones educativas ofertan a la población estudiantil un servicio académico en modalidad presencial. De procurar, sobre todo, cómo
La tecnología actualmente conduce a variadas estrategias y formas de arte, entre ellas la literatura, poesía, teatro, arte escénica, canto, baile, entre otros. Por ello se requiere entonces exponer y estudiar la utilización de los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje. Estas interrogantes conducirán a nuevas y asegurarse construir los objetivos de la investigación y que serán abordadas más adelante tras enfocar el problema. Con el tema y en la lámina siguiente, las artes escénicas constituyen las disciplinas artísticas que están destinadas a ser representadas frente a una audiencia ante los actuales avances tecnológicos a procurarse y que deben prosperar adaptándose al nuevo contexto educativo del actual siglo XXI. Esta lámina muestra claramente la necesidad de describir las estrategias didácticas. La necesidad de utilizar entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje de las artes escénicas en las instituciones universitarias surge de la necesidad de adaptar la enseñanza a las características y necesidades e intereses de cada estudiante, respetando su ritmo y estilo de aprendizaje. Esto no se logra a través de estrategias didácticas individuales. Deben incluir el uso de mapas conceptuales, portafolios, foros, wikis, blogs, podcast y videoconferencias, entre otras herramientas que requieren también entonces la incorporación de más de una persona. Además de la necesidad de actuaciones con propuestas críticas de utilización de los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje, donde además los entornos virtuales también permiten la implementación de estrategias didácticas colaborativas y que éstas puedan también la cooperación, el trabajo en equipo entre los estudiantes y puedan promover la interacción, el diálogo, la cooperación y la construcción conjunta del conocimiento. Como vemos, existen muchas ventajas en ella. Igualmente se procura en esta la necesidad de entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje. Esa necesidad de entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje. En resumen, esta virtualización de las artes escénicas en las instituciones universitarias o en cualquier organización permite una mayor flexibilidad y adaptabilidad en la enseñanza, lo que puede mejorar el desempeño docente y el aprendizaje de los estudiantes. El desafío y las opciones de educación a distancia en Venezuela fueron ofrecidas principalmente por la Universidad Abierta Nacional, la Universidad Nacional Abierta o UNA, creada hace más de un cuarto de siglo con la intención de impulsar y promover el acceso a una educación superior a los individuos que no podían de otra manera obtener una educación superior debido a las responsabilidades de trabajo. Al citar algunos trabajos, veremos que en esta misma lámina la flexibilidad, donde la educación, según Villalba, en su abordaje sobre la educación a distancia en Venezuela, y que la define de esta manera, permite adaptarse a las diferentes circunstancias y preferencias de los estudiantes y los profesores sin depender de un tiempo o un lugar determinado para impartir o recibir clases, pues es bastante enfático en lo que se deberá estudiar acerca del cómo. Entonces, de verdad muchas instituciones educativas han tenido que adaptarse a los entornos virtuales para continuar brindando educación a los estudiantes. Esta pregunta es bastante relevante y por ello se tiene que las artes escénicas son un campo que tradicionalmente se ha enseñado en persona, por lo que es importante desarrollar estrategias didácticas, aprendizaje de espacios virtuales o en línea, donde el aprendizaje significativo es lo opuesto del aprendizaje memorístico y repetitivo. Significa aprender con sentido, utilizando con referente la realidad, con aplicabilidad inmediata. Se destaca por ello además que el auge de los ambientes virtuales de aprendizaje en la sociedad han posibilitado el diseño de espacios interactivos en la enseñanza mediante la diversificación de los procesos formativos. Estas son de manera virtual, presenciales, híbridos, apoyadas con las TIC o no, entre otros que se desarrollan mediante el uso de las plataformas educativas. Finalmente, así, las instituciones educativas deben inicialmente formar a sus educadores para el profe desempeñarse con las didácticas virtuales de enseñanza. Los docentes deben aplicar estrategias para que estas, como el arte, donde hace ejercicio de la ciencia de emplear los medios disponibles para alcanzar las metas, esta herramienta es tan importante al momento de hacer presentaciones en un espacio de escenario. Se va observando en la lámina 5. Abordaremos ahora sobre los objetivos de la investigación. Parte de la gestión de los entornos virtuales de formación consiste en aminorar
hasta eliminar la brecha existente entre los conceptos de educación a distancia y de educación presencial, y en su lugar diseñar, construir y ejecutar espacios y escenarios también donde los estudiantes se interrelacionen y conecten el aprendizaje con la experiencia, y todo a través del uso de nuevas tecnologías. Por eso, el objetivo general consiste en proponer estrategias didácticas para el aprendizaje de las artes escénicas en entornos virtuales, mientras que los objetivos específicos apuntan a describir que se lleva a cabo el aprendizaje de las artes escénicas en las instituciones educativas bajo modalidad virtual, identificar distintas estrategias didácticas que pueden ser aplicadas en los cursos que se implementen en los entornos virtuales de aprendizaje. Finalmente, explorar la interacción entre la aplicación de estrategias didácticas virtuales y el desempeño docente en la enseñanza-aprendizaje de las artes escénicas en las instituciones educativas bajo. Así llegamos a la siguiente lámina, con la cual se expone la justificación e importancia de la investigación. Con la presente investigación se pretende ofrecer un aporte significativo social al permitir nuevos avances a los cambios tecnológicos que se están experimentando a nivel mundial y en todos los contextos económico, político, social, cultural, educativo. De aportes culturales, la investigación ofrece grandes aportes en cuanto al aprendizaje significativo, el cual es lo opuesto al aprendizaje memorístico y repetitivo. Significa aprender con sentido utilizando los diferentes y referentes de la realidad con aplicabilidad inmediata. En el ámbito de la relevancia por su aporte educativo se pone a contribuir a los cambios de paradigmas pedagógicos y andragógicos con las didácticas virtuales de enseñanza y todo a través del uso de nuevas tecnologías. En este sentido, desde el ámbito económico y social también, la investigación procura inducir al desarrollo del sector telemático a los estados para que estos inviertan más en los procesos de cambio, enfrentar estos nuevos retos ante la tecnología que avanza hacia nuevos estudios online. Esta educación a distancia y de aulas virtuales con el uso cada vez más amplio, se requiere allí entonces de la adaptación de técnicas de enseñanza presenciales en un entorno virtual y la creación de nuevas técnicas específicas por ello se debe superar la barrera del campo virtual. Finalmente, sus aportes son muy importantes al atender las necesidades de diversas capacidades de utilización de los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje de las artes escénicas en las instituciones universitarias y organizaciones en general, y permiten ser un antecedente para nuevas y futuras investigaciones que permitan repartir. Capítulo 2, llegamos entonces a esta lámina o este apartado que está dedicado al marco teórico, a los antecedentes de investigación, y es que en todo trabajo de investigación se debe sustentar en los aportes teóricos que permiten su desarrollo. En este contexto mundial de desarrollo de nuevas perspectivas académicas donde se ocurren actualmente crisis, problemas como los estructurales y políticos y aquellos retos ante situaciones en las cuales la sociedad no estaba preparada, en que por ejemplo la pandemia de COVID-19 obligó a las empresas, familias, organizaciones en general y a los estados, a sus escuelas e instituciones universitarias a limitar la asistencia, disminuir la presencialidad, anular la interacción personal y hasta cerrar y trasladar la instrucción didáctica en línea. Así tal cual sugiriera Villalba en 2019 de su tesis de doctorado Educación a distancia en Venezuela, presentada ante la Escuela de Educación Universidad de Syracuse, Estados Unidos, y que en su estudio describiera que el modo de operación es muy similar a las universidades a distancia en los Estados Unidos y el Reino Unido. Para describir los estudios más relevantes internacionalmente, tenemos primeramente a Villalba en primera línea de su tesis de doctorado de Educación a distancia en Venezuela entonces, que se debe incorporar didácticas para el aprendizaje de las artes escénicas en entornos virtuales. En este mismo tópico tenemos en segundo lugar a Jiménez Robles, quien en 2018 mostraba ya estrategias didácticas y su papel en el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, en la cual se exploran aspectos pedagógicos del campo estratégico de la necesidad de describir las estrategias didácticas en adaptación a la modalidad no presencial, modalidad virtual. Martínez en 2019 presentaba Construcción teórica del teatro comunitario en torno al juego escénico como estrategia de aprendizaje. Asimismo también 4 estrategias didácticas basadas en lo contemporáneo, el proceso educativo como obra de arte a través de la metodología artística de enseñanza-aprendizaje, la cual fue presentada por Cabanes y Fernández en el 2019.
Y ya en el contexto nacional se exponen trabajos como lo de Solórzano en 2022, la cual titulaba Entornos virtuales como estrategia metodológica, la misma fue presentada ante la UNEYES, y el de Camacho y otro en 2021 que mostraba estrategia de aprendizaje para entornos. Se expone en torno a ello que los estados deben estar dispuestos a transformar sus instituciones acorde a las nuevas plataformas, mejorando y creando nuevas modalidades para pasar de lo tradicional a lo novedoso, a lo práctico, a los convencionalismos deben arraigarse, o sea, cambiar los paradigmas, y por lo cual se estuvo ante la necesidad de inversión en el sector telemático, electrónico y de comunicaciones. Todas estas para poder enfrentar la realidad en que las naciones como Venezuela no cuentan con un parque estructural y de plataformas adecuadas para la educación impartida virtualmente o mediante uso de las TIC, y por lo cual se requiere de impulsar a través de estrategias didácticas y educativas las mismas. De modo que para formular propuestas de estrategia de la educación virtual en artes escénicas se deben aprovechar contextos de crisis como la vivida desde 2019 para impulsar propuestas para fomentar cambios estructurales y conductas en la sociedad que le permitan estar sostenidas y al menos que éstas no socaven sus estructuras existentes. Desde la teoría del desarrollo de Victor Lowenfeld se puede describir que las estrategias didácticas con las que se lleva a cabo el aprendizaje de las artes escénicas en las instituciones educativas bajo modalidad virtual deben tener en cuenta los dos modos básicos de percibir el mundo, el virtual y el áptico. El modo virtual o visual se basa en el color, mientras que el modo áptico se basa en el tacto, el movimiento y el volumen, que es muy importante en lo que corresponde a las artes escénicas. La siguiente lámina, lámina número 8, aquí en la siguiente lámina se exponen las diversas bases teóricas, con utilización del concepto de estrategia didáctica como una instancia que acoge tanto métodos como medios y técnicas. Se observa cómo Rubio en 2018, en su trabajo 4, Estrategias didácticas basadas en el arte contemporáneo, igual que el de Catácora, el cual extrae mucha información con respecto al estado del arte de la gestión y crédito de cobranza, como la de Colón y Salinas Sureda en el campo de la didáctica de las artes. Estas tuvieron grandes avances en posteriores estudios como lo de Tobón, que también fuera citado, al igual que Barriga. Por ejemplo, para el aprendizaje de la danza, el canto de los entornos virtuales, se puede utilizar estrategias que favorezcan el modo visual, como el uso de imágenes, videos, diagramas, gráficos, entre otros. También se pueden utilizar estrategias que favorezcan el modo didáctico, como el uso de sonidos, vibraciones, texturas, movimientos, entre otros. Asimismo, se pueden utilizar estrategias que integren ambos modos de animaciones, simulaciones, realidad virtual o aumentada, además de otros. En la lámina 8 también pues puede verse que en el contexto o en aras de cambio político desde 2020, la Universidad Venezolana se ha visto en la necesidad de transformarse. Por ejemplo, trasladó didáctica en línea en respuesta a las órdenes de quedarse en casa emitidas por el Estado. Por su parte, en aras de poner factibilidad de aplicar diversas estrategias didácticas para el aprendizaje de las artes escénicas en entornos virtuales, se expone el trabajo realizado por Solórzano en 2022, el cual llevó por título Entornos virtuales como estrategia metodológica de formación de los estudiantes. En ella se tomaron en cuenta muchos puntos como fueron el proceso educativo como obra de arte a través de las metodologías artísticas de enseñanza-aprendizaje, tal cual se ve en la lámina. Seguidamente, en torno a la necesidad actual, ¿no?, de avanzar a una nueva forma de educación donde la virtualidad, además de que todos considerando en que el concepto proporcionaba mayor flexibilidad y utilidad en el proceso didáctico. Seguidamente, la lámina número 9 expone las bases legales pertinentes. Toda investigación pues debe una estructura o fundamento legal. Las bases legales van desde la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del 2000, que establecen en su artículo 102 y 108 que la educación es un derecho humano y un deber social fundamental, gratuita y obligatoria, además de que, como ya se nombrará el 108, el Estado garantizará servicios públicos de radio, televisión y redes de biblioteca de informática con el fin de permitir el acceso universal a la información, es decir, no limitativa. Los centros educativos pues, deben incorporar el conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías, de sus innovaciones, según los requisitos
Es decir, que deben irse acondicionando, modificando, es decir, son maleables y se van modificando de acuerdo a las necesidades con el tiempo, el espacio y la estructura social que es del momento. Lineamiento de la Organización de las Naciones Unidas, que es otra de las bases legales. Este lineamiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura sostiene que la educación a distancia se presenta como una alternativa para la formación continua de profesionales en servicio. Esta modalidad ha experimentado hoy un rápido crecimiento y una transformación de sus formas clásicas. Podemos citar en cuanto al acceso, equidad y calidad que en su apartado 10, numeral 10, la sociedad del conocimiento necesita educación superior con una gama de instituciones que tengan cometidos variados y lleguen a diversos tipos de educandos, además de los centros de enseñanza públicos. Las entidades privadas de enseñanza superior como objetivos de interés público han de desempeñar una función importante. En la misma lámina de las bases legales se tiene el Proyecto Nacional Simón Bolívar, que hace la versión desde 2007, 2013, en primer plan, 2013-2019, segundo plan, 2020-2025 y en adelante, pues exponía y se reflexionaba acerca de la similitud y concordancia entre el proyecto y con la Ley Orgánica de Educación de 2009, donde docentes y estudiantes debieron adaptarse a esta nueva formalidad de aprendizaje virtual. Esto ha requerido el desarrollo de nuevas habilidades y competencias tanto para los docentes como para los estudiantes. Los docentes han tenido que aprender a utilizar nuevas herramientas tecnológicas y a diseñar materiales y actividades de enseñanza adecuados para un siguiente lámina número 10, pues llegamos a esta y que es contentiva del marco metodológico. Para hacerle un resumen, pues primeramente para definir de qué trata, pues Tamayo 2019 la definía como un proceso que mediante el método científico procura obtener información relevante para entender, verificar, corregir o aplicar. Esta es contentiva también de la naturaleza en la investigación, que en el caso es el paradigma cuantitativo. El paradigma cuantitativo de las ciencias sociales se origina en la obra de Auguste Comte y Emile Durkheim. Sobre las técnicas de elaboración de información, que en el 2006 expresan que recolectar los datos implica elaborar un plan detallado de procedimiento. En este caso, cuando se realizan incluso distintas instrumentalizaciones, su diseño y aplicación, pues obliga al investigador a ejecutar un trabajo de campo. Por lo tanto, es un estudio apoyado en un diseño de campo de tipo descriptivo. El investigador no va a modificar la realidad, sino que va a establecer los datos que de ellas se extraigan. Desde la perspectiva metodológica de la investigación de campo se aplica un diseño de investigación cuantitativa o mixta con un enfoque explicativo causal. Ello también según UNIR. Es un estudio que también es de tipo descriptivo. El diseño de investigación descriptiva es un método científico que implica observar, describir el comportamiento de un sujeto o varios, una sociedad o conjunto en sí, y sin influir sobre él de ninguna manera. Finalmente, desde la perspectiva metodológica, en la investigación de campo se aplica un diseño de investigación cualitativa o mixta con un enfoque aplicativo causal, donde las técnicas empleadas son encuesta, observación directa y análisis documental, para lo cual se tomó como instrumento la guía de observación, guía de análisis documental y el cuestionario respectivamente. Esto se extrae desde los trabajos de Munive. Observar en este cuadro que el instrumento fue aplicado a una cantidad de población bastante pequeña y por lo cual se utilizaría la totalidad. Por ejemplo, se utilizaron en los cargos de profesorado a 10 y a estudiantes, un total de 35. Estas herramientas de recolección de información pueden nombrarse de la siguiente manera: el instrumento es la encuesta y la técnica fue la entrevista, para que no fuera tan abordativa o que limitara a la persona a estar puede observarse en la lámina 11, pues se detalla como el instrumento contentivo de todos los ítems y también de todos los cuadros y de también todos los distintos gráficos que se obtuvieron ahí, que se utilizaron gráficos de torta, distintos resultados.
entre los cuales puede decirse que, en resumen, algunos resultados a ser considerados exponen que la necesidad de utilizar entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje de las artes escénicas en las instituciones universitarias surge de la necesidad de mejorar la calidad del aprendizaje y superar los desafíos que presenta el aprendizaje en línea. Según una encuesta, el 70% considera que conocen algún tipo de estrategia didáctica para el aprendizaje de las artes escénicas en entornos virtuales. Como no pretendemos hablar de la totalidad de los resultados, sino de una forma esquemática, se obtuvo también que además el 80% de los encuestados cree que serían útiles las estrategias didácticas en el aprendizaje de las artes escénicas en las instituciones educativas bajo modalidad virtual. Las didácticas efectivas puede ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades importantes como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la creatividad y la colaboración. La misma lámina sostiene que el 70% de los encuestados consideró que las estrategias didácticas son efectivas en el aprendizaje de las artes escénicas dentro de las instituciones universitarias. El aprendizaje en línea ofrece oportunidades únicas, como la capacidad de utilizar herramientas y plataformas tecnológicas para crear experiencias de aprendizaje multimedia e interactiva. El 60% de los encuestados también consideró relevante el papel de la tecnología al aplicar diversas estrategias didácticas para el aprendizaje de las artes escénicas. El uso de estrategias didácticas efectivas puede ayudar a los educadores a aprovechar al máximo estas oportunidades para mejorar el aprendizaje, deben ser recolectadas por ellos también al máximo. En resumen, la utilización del aprendizaje de las artes escénicas en las instituciones universitarias, organizaciones, en fin, permite una mayor flexibilidad y adaptación a la enseñanza, lo que puede mejorar el desempeño docente y el aprendizaje de los estudiantes. Para finalizar, la lámina número 13 contentiva de las conclusiones y recomendaciones pertinentes, donde obtenemos lo siguiente. La virtualización de la enseñanza de las artes escénicas en entornos universitarios ofrece una serie de oportunidades y desafíos. Por un lado, permite acortar las distancias y enriquecer el proceso de enseñanza y aprendizaje al permitir el acceso a material en momento y lugar. Por otro lado, exige a los profesionales docentes el dominio de teorías y estrategias didácticas básicas para afrontar con éxito los desafíos educativos en este nuevo escenario. También como conocer las estrategias didácticas efectivas para el aprendizaje de las artes escénicas en entornos virtuales es importante por varias razones, como lo que tendría. Puede ayudar a los educadores a diseñar e implementar programas de enseñanza en línea efectivos y atractivos para los estudiantes. En segundo lugar, pues puede también ayudar a superar algunos de los desafíos asociados con el aprendizaje en línea, como la falta de interacción cara a cara y la necesidad de mantener la atención, el compromiso de la. En tercer lugar, conocer estrategias didácticas efectivas puede ayudar a los educadores a aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece el aprendizaje en línea. Por ejemplo, pueden utilizar herramientas y plataformas tecnológicas para crear experiencias de aprendizaje multimedia e interactivas que no serían posibles en un entorno de enseñanza tradicional. Las teorías de aprendizaje, diferenciación y la teoría del aprendizaje autodirigido respaldan la idea de que el aprendizaje en línea permite una mayor personalización del aprendizaje. Por otro lado, la teoría de la diferenciación sugiere que los estudiantes aprenden mejor cuando se les proporciona instrucción y actividades adaptadas a sus necesidades y preferencias individuales, mientras que la teoría del aprendizaje autodirigido aprende mejor cuando tienen control sobre su propio proceso de aprendizaje. En resumen, conocer estrategias didácticas efectivas para el aprendizaje de las artes escénicas en entornos virtuales es importante para mejorar la calidad del aprendizaje y superar esos desafíos y aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece el aprendizaje. Finalmente, entre las recomendaciones se tiene que la mayor parte de la doctrina especialista y demás, ¿no? Desde los estudios se recomienda el uso de las estrategias para promover una enseñanza situada, como el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en el análisis de estudios de casos y el aprendizaje basado en proyectos. Estas estrategias permiten a los estudiantes abordar haciendo énfasis en el diálogo y la discusión. Entre estas estrategias didácticas para una enseñanza situada se señalan el método de los problemas, el método del juego de roles, el método de situaciones o de casos, el método de indagación, la tutoría, la enseñanza por descubrimiento y el método de proyecto. Los proyectos formativos consisten en realizar con los estudiantes articuladas con el fin de identificar, interpretar, argumentar y resolver un problema del contexto. Se recomienda igualmente también la adecuada mediación pedagógica para la integración de los recursos, actividades y evaluaciones educativas acordes al tipo de proceso formativo. Esto permitirá para que el aprendizaje o aprendiente las habilidades que requiere la sociedad del conocimiento y la formación.
Además, se recomienda la aplicación del alcance del aprendizaje en línea a la innovación pedagógica, el desarrollo de habilidades digitales, el fomento de aprendizaje autodirigido y la mejora de inclusión. Estos puntos investigativos pueden contribuir a la transformación hacia una educación virtual de calidad. Finalmente, y en resumen, didácticas efectivas para promover una enseñanza situada y una adecuada mediación pedagógica para mejorar la calidad del aprendizaje en línea. También se recomienda la ampliación del alcance del aprendizaje en línea a la innovación pedagógica, el desarrollo de habilidades digitales, el fomento del aprendizaje autodirigido y de la mejora del